Hola, queridos amigos. En esta ocasión seguimos hablando acerca de la muerte. Estamos en tiempo de los muertos, la celebración del Día de Muertos, y vamos a seguir hablando sobre el tema. ¿Por qué morimos? ¿Por qué morimos? Nos preguntamos siempre, ¿por qué? ¿Por qué morimos? Y en México hay una estadística muy interesante que nos dice las causas de la muerte en México en el 2024. Se murieron un total de 818,437 y estos murieron un buen grupo por el corazón, otros por diabetes, otros por tumores malignos y la mayoría de la gente por otras razones más pequeñas. Pero el asunto es que todos vamos a morir. Todos vamos a morir. En toda la tierra no se encuentra una ciudad, un caserío, una aldea, por grande o pequeña que sea, que no tenga un panteón. Le puede faltar la escuela, el hospital, el mercado o la cárcel, pero no un panteón, porque nadie escapa de morir. Dice la carta a los hebreos que de la Biblia que está establecido que los hombres se mueran y después el juicio. El asunto es, ¿sabes cómo morirás? Seguramente que no lo sabes, pero es más importante saber si estás preparado para morir y para ese momento que sigue después de la muerte. No seas como muchos que viven como si nunca fueran a morir. Tarde o temprano la muerte nos alcanzará a todos. Este asunto de la celebración del Día de Muertos es muy interesante porque nos lleva a pensar precisamente en la muerte. Aunque algunos piensan principalmente en la muerte de sus seres queridos que ya murieron y que están esperando que regresen a saludarlos, pero no pensamos más en nosotros que vamos a morir. Así que tenemos que estar preparados para morir. Sabemos cuándo nacemos, pero no sabemos cuándo moriremos. El profeta Amós le dice al pueblo de Israel, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Todos los hombres al morir somos iguales y estaremos desnudos delante de Dios para ser juzgados. Y cuando morimos, todos perdemos nuestras posesiones, nada podemos llevar. Job, el llamado paciente Job de la Biblia, dijo, al perder toda su hacienda, su ganado y también a todos sus hijos, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. Eh, no, más bien, desnudo volveré allá, dice Job 1:21. El rico ya no es rico, el pobre ya no es pobre, el rey ya no es rey. El magistrado perdió su posición. Las cosas, puesto y grados que se fueron adquiriendo en la vida ya no valen nada, ni valdrán. Nadie puede llevar ninguno de sus valores a la otra vida. Por ejemplo, Alejandro Magno, que ya ven, a los 33 años había conquistado el mundo antiguo, dijo antes de morir, dejen mis manos fuera del féretro, para que el mundo vea que aunque fui señor de todo, nada me llevé. A la calle del Panteón le llaman la calle de la igualdad, porque al pasar por ella rumbo a nuestra tumba, todos somos iguales. Carne fría, incapaces de tener algún movimiento, no tenemos posesiones ni privilegios. Salomón dijo, se siembra en deshonor, en corrupción y en debilidad. Pero veamos cuál es la causa verdadera o la verdadera causa de la muerte. Cuando Dios estableció a Adán y Eva en el jardín del Edén, les dio la instrucción de no comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque de cierto morirás, les dijo. Comieron y empezaron a morir y toda la humanidad cayó en este supuesto del pecado, porque el pecado es la falta de conformidad con la ley de Dios y la transgresión de la ley, o sea, la desobediencia, y de ahí es que todos somos pecadores. No hay justo ni aun uno, así que la paga del pecado es la muerte. El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y prácticamente todos tenemos esa idea, sabemos hacer lo bueno, pero no lo hacemos.
Ahora, hay pecados visibles y hay pecados que no se ven. Hay pecados de comisión que cometemos y hay pecados de omisión. Hay secretos, pecados secretos y también pecados escandalosos. Para fines judiciales hay graves y no graves. Y hay muchos que no se ven porque son del corazón. Pero la verdad es que todos merecemos la muerte y con un solo pecado que cometiéramos sería suficiente para ser echados fuera de la presencia de Dios. Pues en realidad todos hemos cometido millones y millones de pecados. Ahora, todos los pecados hacen mal. Algunos atentan contra una persona, otros contra la sociedad. Tú puedes hacer tu lista de pecados que se notan y que nos afectan. Hay otro tipo de pecados llamados universales. Son aquellos que todos, sin excepción, hemos cometido. Como la mentira, los celos, el odio, la envidia, la venganza, la rebelión, el orgullo, la soberbia, el rencor, el robo, la inmoralidad. En fin, la lista es larga. Estos pecados nos hacen mal, especialmente a nosotros, porque carcomen nuestro corazón como cáncer. No son escandalosos, pero sí perversos, inmorales y mortales porque todos ofenden a Dios. Muchas personas se creen buenas personas porque no han cometido pecados escandalosos. Jesucristo en el Sermón del Monte le dio a la ley de Moisés el verdadero sentido de la ley moral. Por ejemplo, dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Quién nunca ha mirado a una mujer con ojos de adulterio? También dijo, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga fatuo, o sea necio, quedará expuesto al infierno del fuego. ¿Quién no ha ofendido en más de una ocasión a su hermano? El hombre peca con los ojos, las manos, los pies, la boca, los oídos, la cabeza y el corazón. Toda transgresión merece un castigo. Por ejemplo, en el ejército, las faltas a los superiores son más graves de acuerdo con los grados de aquellos contra quienes se cometen. No es lo mismo faltar a un cabo que a un general. Ahora, pensemos más bien todos juntos, ¿cuál será la gravedad del pecado ya que se comete contra el Dios altísimo, infinito y santo? Cuidemos de no perder el sentido de la gravedad de lo malo. Pongamos atención a lo que dice la Biblia en estas declaraciones. La paga del pecado es la muerte, Romanos 6:23. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, Romanos 5:12. Pero ahora no quiero terminar y dejar esto así. Por eso les invito a ver el siguiente episodio para saber cuál es la solución que Dios nos ha mostrado en la Biblia. Los espero. Recuerden ustedes, esta es nuestra esperanza, pues la paga del pecado que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Esa es nuestra esperanza y por eso los invito a que se suscriban a mi canal, denle clic a la campanita para que no se pierdan las siguientes entregas y veremos este tema en la siguiente ocasión. Que Dios les bendiga y tengan un buen fin de semana de los muertos.